Vale, buenos días a todos, a los poquitos que somos aquí, pero sobre todo buenos días a todos los que nos veis desde casa. Volvemos un poquito atrás. A ver, aquí. Pues estamos estudiando los milagros de Jesús y realmente es un milagro que podamos tener estas tecnologías para poder seguir estando comunicados con los amigos y con las familias que nos veis desde casa. Estamos estudiando los milagros de Jesús y hemos aprendido hasta ahora que han sido varios. Hemos aprendido que en la Biblia hay más de 40. Bueno, hoy es el primer día que probamos esto, así que esperemos que vaya bien. ¿Sí? ¿Ahí? Bueno. Mientras lo vamos arreglando, ahora sí. Hay unos 40 registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Los milagros de Jesús, si bien eran extraordinarios y difíciles de explicar para el ser humano, eran una manera de hacer accesible el conocimiento de un Dios maravilloso que se había hecho ser humano. Tenía que buscar una manera de demostrar su poder. En la Biblia encontramos más de 40 registrados, pero además habían de muchos tipos. Había milagros que tenían que ver con sanar a enfermos, con resucitar muertos, con echar fuera demonios. También milagros que nos mostraban su poder sobre la naturaleza y sobre los elementos. Pero todos tenían un mismo propósito. El propósito de los milagros era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Dios que había venido a la tierra para que las personas pudieran tener una respuesta a ese conocimiento. Un mismo propósito, entonces, manifestar quién es Jesús y provocar una decisión en las personas. La Biblia nos dice que los milagros son como una especie de señal. Lo importante no es el milagro, que sí que lo es, y fueron espectaculares como hemos ido viendo hasta ahora, pero lo más maravilloso era el hacedor de esos milagros. Interpretaremos los milagros entonces como una señal que nos está haciendo elevar la mirada a aquel que fue el hacedor de los milagros. Y decíamos que hay muchos milagros por estudiar, pues hoy nos toca la alimentación de los 5.000. Este milagro tiene algunas características particulares, como por ejemplo que está en los 4 evangelios. Fijaros que es el único de los milagros. Hubieron otros milagros espectaculares también, pero este está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otro milagro similar, tal vez haréis memoria. Hay otro que se llama la alimentación de los 4.000, pero no es el mismo milagro porque Jesús mismo en Mateo 16 habla de los 2 milagros. Y les dice a los discípulos, ¿no os recordáis cuando alimentamos 5.000 con 5 panes y recogimos 12 cestas? ¿Recordáis también cuando alimentamos 4.000 con 7 panes y recogimos 7 cestas? O sea que claramente son 2 milagros. Otra de las características de esta multiplicación es que fue el milagro más multitudinario. Hubieron milagros que tenían que ver con personas, milagros íntimos. ¿Recordáis el milagro de aquella mujer que tocó el manto de Jesús? Un milagro precioso e impresionante. Pero este milagro bendijo a una multitud muy grande de personas. La Escritura dice 5.000, pero eran 5.000 hombres o familias, representantes de sus familias. O sea que estamos hablando de un milagro que tuvo más de unos 15.000, de 15.000 a 20.000 testigos oculares. Es un milagro impresionante. Algunos datos contextuales para conocer más acerca de este milagro. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió al otro lado del mar de Galilea, cerca de una ciudad que se llamaba Betsaida. La Escritura dice que era un lugar desierto, pero no desierto por la geografía del paisaje, sino desierto porque no habían aldeas alrededor, porque luego en el relato encontramos que era un lugar donde había mucha hierba verde. No sabemos cuán escarpado era el lugar, pero sí que Jesús estaba en un monte, la gente en las laderas,
y estaban cerca o a la orilla del lago. Sucedió allí. ¿Y cuándo? Aproximadamente en el 2.º año del ministerio de Jesús. Y también es importante saber cuándo en cuanto a los acontecimientos previos, a lo que estaba sucediendo un tiempo antes. Antes de esto, justamente, los discípulos habían vuelto de una misión que se les había encomendado. ¿Recordáis, si habéis leído los evangelios, que Jesús encomendó a sus 12 discípulos ir por las aldeas de alrededor, sanar enfermos, echar fuera demonios y sobre todo anunciar que el reino de los cielos se había acercado? Pues en ese contexto vamos a leer el pasaje, lo he elegido en Marcos, capítulo 6. Como decía, están en los 4 evangelios y aquí vamos a hacer como abrir un paréntesis, ¿vale? Porque las familias también han recibido un documento que podéis utilizarlo ahora en casa, que son los apuntes también del mensaje, pero con actividades para rellenar y para que podáis interactuar entre lo que está pasando aquí y lo que podéis hacer en casa. He elegido el texto de Marcos 6 porque justamente comienza haciendo alusión a los discípulos cuando se juntaron con Jesús al volver de su misión, y también había pasado un hecho muy duro. Habían asesinado a Juan el Bautista, una muerte indigna, sin sentido, por culpa de personas pervertidas y pecadoras. Y los discípulos de Juan, y seguramente los discípulos de Jesús también tuvieron conocimiento, claro es, de que Juan el Bautista había muerto así, decapitado en la cárcel. Cogieron su cuerpo y le enterraron. O sea, este era el contexto emocional de este pasaje. Y lo vamos a leer juntos en Marcos 6. Y dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Sigue diciendo que Jesús les respondió: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dívedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5.000. Una de las cosas que dijimos es que vamos a acercarnos a este relato como una señal, como algo que nos hable de aquel que hizo el milagro. Así que vamos a transformar esta historia de la multiplicación de los panes y los peces, también llamada la alimentación de los 5.000, o simplemente 5 panes y 2 peces, lo vamos a transformar vamos a utilizar los mismos números en 5 aprendizajes sobre Jesús y 2 reflexiones al respecto. Así que vamos a ir a por la primera, 5 aprendizajes sobre Jesús. Lo primero que descubrimos en los versículos 30 a 32 es que Él
sabía de dónde venían los discípulos. Dice el pasaje que les dijo, venid vosotros aparte. En los otros evangelios encontramos que los discípulos le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. El Señor sabía lo que había pasado, sabía lo que habían hecho, pero sobre todo sabía cómo se sentían. Entendía sus necesidades. Habían vivido unos meses de exigencia física porque tenían que ir a pie por las aldeas. También de un gran desafío espiritual, imaginaros, echar fuera demonios, predicando el Evangelio de Jesús en lugares donde no eran bienvenidos. Y por si fuera poco, estaban de duelo por la muerte de Juan el Bautista. A sus necesidades también podemos agregar un desgaste emocional. Y el Señor les dice, venid aparte y descansad un poco. Más adelante veremos que para el hambriento Dios procuró pan, pero para el cansado también ofrece un descanso junto a Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestro consuelo y también nuestra restauración. Fijaros que los discípulos no estaban sumidos en un activismo superficial. Ellos estaban cumpliendo la misión que el Señor mismo les había encomendado. Estaban alineados con la voluntad del Señor. Aún así, estaban sufriendo necesidades. Aún así, tenían pena en su corazón. Y era un desafío poder seguir adelante. Por eso el Señor les llama aparte. Venid un tiempo conmigo, nos invita a tener con Él un tiempo de intimidad. Y fijaros que el Señor de la misma manera nos conoce a nosotros. No sé si te has identificado con alguna de las necesidades que he enumerado. Cansancio físico, desafío espiritual, desgaste emocional, temor, miedo. El Señor lo sabe también. Jesús sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos, y identifica también tus necesidades y las mías. Pero no se quedó allí. El texto nos va a seguir explicando cómo, además de conocernos, además de identificarse con nuestras necesidades, procura una solución. Jesús es suficiente. Y estaría muy bien acabar aquí la meditación, ¿verdad? Y que nuestro desafío, nuestro reto sería pues renovar nuestra relación con el Señor y buscar un tiempo de intimidad con Él y entregarle nuestras necesidades y nuestros temores porque Él es suficiente. Pero no, el texto sigue. Y vemos que a partir del versículo 33 dice que aún estando con los discípulos, la multitud les seguía. En uno de los evangelios dice que los discípulos no tenían tiempo ni de comer. Aún así, Jesús levantó la mirada, observó a aquellas multitudes y sintió compasión por las personas. Imaginemos por un momento esas multitudes, ¿no? Estamos hablando de unas 15.000 personas, muchísima gente, pero le seguían porque habían oído que Jesús sanaba a los enfermos. Por tanto, podemos deducir que en esa multitud habían muchos enfermos. Además, el camino, el polvo del camino, el cansancio, sería una multitud que realmente daría un poco de compasión y de misericordia mirarla, ¿no? Pero Jesús miró más allá de sus cuerpos tal vez enfermos o de su ropaje un poco sucio del camino. Él miró su corazón y pensó en ellos como ovejas que no tenían pastor, gente desorientada, perdida, que no sabía cómo procurarse el alimento. Esta imagen de Jesús viendo a la gente como un rebaño, pues nos evoca también el Salmo 23, ¿no? Cuando Él dice de sí, cuando la Escritura dice que Jehová es el buen pastor. Que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en Juan, Jesús dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. Y no solo tengo compasión de las ovejas, sino que he dado mi vida por ellas.
tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor, pero comenzó a enseñarles. El Señor entiende nuestras necesidades y nos invita a un lugar aparte. Tiene compasión de nosotros y comienza a enseñarnos porque es el buen pastor. El buen pastor procura por el bienestar físico de sus ovejas, pero también les procura un refugio ante el enemigo. Y esto de la compasión tiene que ver con identificarse con el sufrimiento. Recordemos que Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios. Él entendió realmente cómo se sentían esas personas y tuvo compasión. No solo les sanó, no solo les alimentó, sino que también les enseñó. En el Salmo 23 habla de que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Habla un poco del lugar, de los pastos, del agua, pero sobre todo dice que aunque ande por valle de sombra, de muerte, y dices, wow, lo mismo que estaba pasando aquí. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, la hora está avanzada, se está haciendo de noche, no hay lugar alrededor donde comprar alimentos, misma oscuridad, misma hora del día, misma falta de alimentos y de provisión, pero estaba el pastor. Este día iba a ser diferente porque allí estaba el pastor. El Señor sintió compasión y actuó. Y vemos que les va a pedir, ya veremos más adelante, cómo esa multitud se acercó, fue vista por el Señor y luego el Señor les dice a sus discípulos decirle que se recuesten. Es una multitud que luego se va a recostar en la hierba, en las laderas de las montañas. Y ahora hablando pensaba, ¿no? ¿Quién nos estará escuchando en esta mañana? ¿Quién nos estará escuchando ahora en directo? ¿Quién nos escuchará dentro de unos días? ¿Quién nos escuchará dentro de unos años si esto se queda colgado? Por si acaso me voy a peinar un poco. No sabemos quién nos va a escuchar. Puede ser que estés en necesidad, puede ser que te sientas bien, que no estés en un valle de lágrimas, que hoy estés bien y estés agradecido. Pues fijaros que todos los que estuvieron allí fueron bendecidos por el Señor. Y me imagino a esa multitud recostada y pienso, pues igual hoy también hay alguno recostado, ¿no? En su casa, en su sillón, en su sofá. Pues estar recostado es una actitud corporal de estar receptivo o vas a pasar un tiempo en esa posición. Pero también hace referencia a estar dependiente, a ser vulnerable. Una persona que está recostada no puede salir huyendo rápido. Y sobre todo es una actitud expectante. A ver qué pasa. A ver cómo nos va a sorprender este hacedor de milagros. El pasaje sigue adelante y vamos a ver otra de las señales que nos muestra este milagro. La multitud, esta gran multitud tenía hambre y no había dónde comprar alimentos. En algunos de los evangelios dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, despídelos que no tienen nada que comer. En Juan habla de Felipe, uno de los discípulos. Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde sacaremos comida o pan para darle a estos? ¿Acaso Jesús no podría haber hecho descender maná del cielo? Hubiera sido espectacular. La verdad que toda la gente hubiera comido, su hambre se habría saciado y hubiera sido un milagro que, wow, la verdad que hubiera llamado muchísimo la atención de los de allí y de los de alrededor, que hubieran visto esa manifestación increíble. Pero no, él involucró a los discípulos en el servicio y les dijo, dadles vosotros de comer. Y descubrimos en este pasaje que Jesús es nuestro refugio, es nuestro consuelo, que es nuestro buen pastor, pero también es nuestro Señor. Él nos involucra y como siervos escogidos quiere hacernos partícipes de su obra. Es bonito pensar que los discípulos aceptaron esa invitación a ir con Jesús aparte y a estar con Él en intimidad.
porque en medio de una multitud y imaginaros, el chivarre que habría allí, aún así estaban cerca del Señor, porque hubo diálogo, porque ellos pudieron hablar con el Señor: Señor, mejor que se vayan. Jesús le dijo a Felipe: dadle vosotros. O sea, estaban cerca, les involucró. A veces pensamos que servir al Señor, a veces no, pensamos que servir al Señor es un privilegio, es un regalo. Pero nos olvidamos que también tiene su cuota de obediencia, porque siervos suyos somos. Y uniendo a la imagen anterior, y ovejas de su prado, recibimos de Él, pero también le obedecemos con fe. Y nos hace pensar, ¿no? Cuando dice: dadle vosotros de comer, es como parte de la gran comisión. Id y explicad a los demás que hay una nueva noticia. Es bonito entonces pensar que se mantuvieron cerca del Señor. En medio del caos, en medio de lo que estaba pasando, ellos estaban cerca y recibieron de primera mano esas instrucciones. El Señor usa a los que están cerca. Y en el Evangelio de Juan, no lo hemos leído, pero también es muy bonito, y aquí podéis tomar nota a los que estáis haciendo las actividades en casa, porque hay una referencia a este tema. El Evangelio de Juan explica este relato y menciona a algunas personas, y eso es muy personal y de mucha enseñanza para nosotros. Habla de Felipe, como ya he dicho antes. He escuchado que a veces hablan de Felipe como en el sentido de que fue muy superficial su aportación. Él dijo: pues con 200 denarios, con el sueldo de casi un año de una persona, no nos va a alcanzar, Señor. Bueno, Felipe era práctico. Después, también en ese versículo un poco más adelante dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Pero por qué se lo preguntó a Felipe? Dice la Escritura claramente: para probar su fe, para ver qué pensaba Felipe de aquello. Y vaya si Felipe tomó nota, porque encontramos a Felipe más adelante, unos años después, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Felipe da testimonio del Evangelio de Jesús. Lo podríamos leer, lo voy a leer en Hechos 8. No sé si recordáis la historia de cuando el eunuco conoce la historia de Jesús. Y es este mismo Felipe. Dice así: entonces Felipe, Hechos 8:35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, estaba hablando de los pasajes de Isaías, donde dice que Jesús fue molido por nuestros pecados, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe había crecido en su fe, aprovechó la oportunidad que Jesús le daba y tomó buena nota. Otro de los que nombra el Evangelio de Juan es Andrés. Me encanta porque Andrés, que era el hermano de Pedro, además me gusta ese nombre también personalmente, pues dice que Pedro trajo el muchacho a Jesús. Y aquí podemos hacer volar un poco la imaginación. Había por allí, en esa multitud, un muchacho que tenía su merienda, una provisión de 5 panes y 2 peces. No sabemos exactamente el tamaño de los panes, no serían muy grandes porque lo llevaba un muchacho. Tampoco podemos saber su edad, lo que sí que era menor de edad. Andrés, no sabemos si lo encontró, porque Andrés tomó la iniciativa de ir a buscar. No sabemos si el muchacho se acercó y dijo: hey, que yo tengo algo para compartir. No lo sabemos. Lo que sí es bonito que dice que Andrés lo trajo a Jesús. Y esta era una manera de ser de Andrés, porque cuando leemos en el momento en que Jesús llama a sus apóstoles, Andrés conoció primero a Jesús. Y dice que fue y buscó a su hermano Simón Pedro. Y le dijo: ven, le llevó a Jesús. Ven porque hemos encontrado al Mesías. Y muchas veces hace falta personas como el discípulo Andrés, que igual no tienen un dominio tan grande de la Escritura como lo tuvo Felipe, pero sí que son sensibles y acercan las personas a Jesús. Seamos unos traidores, como era Andrés.
Otro de los personajes que nombra Juan es el muchacho. Y me es muy difícil creer que en esa multitud nadie más tuviera nada para comer. Es muy difícil de creer, porque habían venido de lejos, porque eran muchos eran gente pescadora, estaban al lado del lago, pues tira la caña, saca algo, no sé. Lo que dice la Escritura es que tenían hambre y no había más nada. Entonces podemos pensar, o bien el camino se había hecho largo y las provisiones no alcanzaron, no fueron suficientes, o bien no quisieron compartir. Y había gente mezquina en el grupo, pues lo que tengo para mí. La Biblia habla de panes de cebada, eran los panes de la harina más barata, una harina negra, pan de pobre. O sea, el niño pues no venía de una buena casa, pero detrás de ese niño encontramos una familia previsora, seguramente una madre hermosa que le dijo, sí, o vamos a conocer a este tal Jesús, o ve tú, pero mira, yo te doy provisiones para el viaje. Pero eso no fue lo más importante. Lo importante es que le enseñó a compartir, porque el niño podría haberse quedado con su mochila tranquilamente. Y aquí abrimos un paréntesis también para las familias y para nosotros mismos. ¿Cómo preparamos esas mochilas de nuestros niños para salir al mundo que les rodea? ¿Llevan su propia provisión en cuanto a conocimiento del Señor? ¿Saben quién es Él para su vida? Que puede ser su refugio, su consuelo, que es su buen pastor y su Señor. ¿O les dejamos que se busquen la vida? ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para su propio camino y para el camino de los demás? Porque con alguien se encontrarán. El Señor usó personas, nos involucró. Todos somos importantes para el Señor. Fijaros que los discípulos, de diferentes maneras de ser, aquí encontramos algunos, pero ellos obedecieron lo que el Señor les dijo, repartieron y compartieron con los demás. Todos fueron aceptos a la hora de ayudar. Y fijaros que ayudando a los demás, también comieron ellos, porque leíamos que ni siquiera tenían tiempo de comer. O sea que podemos servir al Señor y mientras le servimos, también serán cubiertas nuestras necesidades. Vaya cuántas señales, ¿no?, que estamos encontrando en este milagro. Vamos a ver cómo sigue la Escritura y no solo en este milagro, sino en todos los demás. Dice que el Señor manifestó su gloria. En el primer milagro que está registrado, que es en las bodas de Caná, ¿recordáis? Cuando convirtió el agua en vino. Dice que esta fue la primer señal. Fue principio de señales para manifestar su gloria. Está en Juan 2:21. Y en Juan 20:31, en casa lo podéis buscar o os lo voy a leer textual. Juan 20:31 nos recuerda que lo que está en la Escritura es la palabra de Dios, pero no es todo lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y nos ayuda muchísimo, y este versículo nos ayuda a entender el porqué de los milagros. ¿Por qué el Señor manifestó así su poder? ¿Por qué a veces le decía a la gente, pero no expliquéis nada? Porque la gente no entendía qué quería hacer el Señor mostrando su poder. Pero aquí lo vemos claro, que estas palabras se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros, las señales fueron para que viéramos su gloria. La naturaleza declara su gran poder. Conocer a Jesús, como dice él mismo, es conocer a Dios. Todo lo que hizo fue para acercarnos a Él. También, a través de los milagros, cumplió muchas profecías. Y siempre con la mirada puesta en que el enfoque fuera el Cristo. No en lo que hizo, sino en el Mesías que venía para sanar al enfermo, levantar
al muerto y darnos una nueva vida. El propósito es que tuviéramos vida eterna. Y es así porque fijaros que cuando más adelante, en este episodio en Marcos, los discípulos están hablando con Jesús acerca de esto y Pedro confiesa: sí, Señor, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los milagros son una señal de su poder sobre el mundo físico, como hemos visto, pero también sobre el mundo espiritual. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y los milagros son un impas, son un tiempo entre su primera venida y su regreso triunfal. Nos encanta recordar cuando Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir? Como le dijo aquel paralítico. ¿Qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? El Hijo de Dios tenía y tiene el poder sobre el mundo físico y el plano espiritual. Pero hay aún algo más. Nos comparte ese parentesco, nos invita a ser miembros de la familia de Dios. El propio Juan, el discípulo Juan, testigo de esto, en el primer capítulo de Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios y podemos ser hijos de Dios. Juan dice que vieron su gloria a través de los milagros, a través de su carácter. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No solamente procura para nosotros descanso, refugio, consuelo, provisión, sino que también nos adopta como hijos y como herederos. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué agradecidos tendríamos que estar, qué agradecida tendría que estar recordando lo que el Señor ha hecho, hace y hará por mí. Fijaros que la historia termina diciendo que todos comieron, todos se saciaron, pero además de lo que sobró recogieron 12 cestas llenas, una para cada discípulo. Una cesta llena de bendiciones, una cesta llena de recuerdos, de agradecimientos, de cómo el Señor se ha ido mostrando a lo largo de nuestra vida, de cómo nos protegió en diferentes situaciones, de cómo nos dio una paz incomprensible para el mundo que nos rodea. El Señor dijo: poner todo en una cesta para que no se pierda nada. Escuchemos su voz también y creamos su palabra. Pongamos en la cesta de nuestra vida, todo aquello que el Señor nos va mostrando y está haciendo por nosotros. No seamos desagradecidos y desperdiciemos las bondades que Él nos da. Pero el versículo aún le queda una parte impresionante, que es el sumum, ¿no? Cuando el niño, traído por Andrés, trae sus panes y sus peces, y dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Fijaros que es la misma secuencia, es la simbología perfecta de cuando dice lo mismo en el aposento alto, cuando instituyó la Santa Cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Esta misma referencia la encontramos cuando aquellos discípulos iban camino de Emaús, después de que el Señor había muerto y resucitado. Ellos no lo reconocían, y cenando con él, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces fueron abiertos sus ojos. Aquí en el milagro lo encontramos
puede ser como una enseñanza implícita, porque bueno, realmente había pan de verdad, realmente se multiplicó un pan, pero él estaba haciendo referencia a su cuerpo. Pero es que no quedó allí, porque más adelante, cuando explica un poco este milagro, dice, pero es que yo soy el pan de vida. Yo soy el Salvador prometido. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este pasaje, el Señor revela su misión redentora. Muchos de los que estaban ahí, pues igual no se dieron ni cuenta. Los milagros de Jesús ocasionaban muchos admiradores, muchos detractores, muchos seguidores que iban por interés y muchas personas que realmente fueron transformadas. Pero en este milagro encontramos el auténtico propósito de su venida, que era que le conociéramos como Hijo de Dios, como siervo, pero también como Rey, como el único Dios verdadero. Habíamos dicho 5 aprendizajes sobre Jesús, ¿verdad? Pues nos quedan, no voy a hacer que me respondan porque aquí hay muy poquitos, nos quedan 2 reflexiones. Todo este aprendizaje previo, pues se queda en nada si no tiene una parte teórica. Si no hay algo para ponerlo en práctica. Todo este aprendizaje previo teórico se queda en nada si no tiene una propuesta práctica. Ahora lo he dicho bien. De todo lo que hemos oído y solamente ceñidos a este episodio de la vida de Jesús, podemos preguntarnos, ¿y yo conozco a Jesús? Aquella gente que estaba allí, algunos le conocían, los milagros provocaron que la gente le siguiera, pero Jesús sobre todo provocó preguntas. ¿Os recordáis cuando calmó la tempestad? ¿Qué dijeron? ¿Quién es este que aún las olas y el mar le obedece? En otra oportunidad, ¿pero quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos aquí? ¿Quién es este? Se metían con su identidad. ¿Qué sabemos de su vida? Hechos concretos. Hoy hemos aprendido 5 cosas. Que espero que en casa toméis nota, ya sabéis, y nosotros lo recordemos también por lo bien que nos hace. ¿Qué sabemos de su vida, de su obra y sobre todo de su amor por mí? Porque el Señor no hizo las cosas por adquirir fama o poder o que le nombraran rey, sino que formaba parte del plan eterno de acercar a Dios a los hombres. ¿Qué sé de Jesús? ¿Qué sé de su vida y de su amor por mí? Repasamos lo que hemos aprendido hoy, que es consuelo y refugio en medio de mis necesidades, que es el buen pastor, sigue siendo el buen pastor, aún en medio de una pandemia global, que es nuestro Señor. Tenemos que obedecerle, y cuando hay obediencia y fe, van a pasar grandes cosas. El Señor por medio nuestro puede bendecir a muchos. Es el Hijo de Dios. No es simplemente alguien poderoso, alguien bueno, alguien que procura nuestro consuelo y nuestro refugio. Es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, el único Salvador, el único mediador. Jesús era el que tenía que venir. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? En la palabra, sobre todo en el Evangelio de Juan, habla muchas veces Jesús de sí mismo y dice, yo soy, como mencionábamos recién, yo soy el pan de vida. También dice, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Jesús habla de sí mismo. Conozcamos a Jesús. ¿Le conocemos? Todas estas preguntas están buscando una respuesta. La primera reflexión, ¿conozco a Jesús? Y la segunda está muy relacionada. Si le conozco, ¿creo en Él? ¿O es simplemente un conocimiento, como decíamos antes, teórico, superficial, circunstancial, que tiene que ver con estar bien? Si Jesús es quien dijo ser, ¿qué voy a hacer al respecto? A veces desperdiciamos nuestra vida
desperdicio mi vida mareándome en un montón de cosas que creo que son importantes, pero voy perdiendo el tiempo, desperdiciando momentos y un verbo muy actual, ¿no? Procrastinar, no sé si a alguien le suena. Sabes lo que tienes que hacer, pero mira, lo vas dejando. En nuestra vida cotidiana es triste, pero en nuestra vida espiritual es peligroso. ¿Creo en Él? ¿Qué es creer? Creer es sabiendo quién es, poner en Él nuestra confianza. Si Él nos invita, pues voy a ir a Él. Si Él es el buen pastor, no voy a sufrir, no me voy, que podemos hacerlo también. Quiero decir, la vida es difícil y nos están tocando situaciones muy duras de vivir, pero en Él hallaremos consuelo, alimento, provisión. Más allá del dolor, confiaré en Él. Es nuestro Señor, obedeceré por fe. Si el Señor te está hablando, nos está hablando en esta mañana, obedece su voz. Él te dice, ven a mí, puedes ir a Él confiadamente. Es el Hijo de Dios. Ante un Dios solamente nos queda caer de rodillas en adoración, en arrepentimiento. Y si es nuestro Salvador, si ya es nuestro Salvador, agradecerle con toda nuestra vida. En todas las frases he puesto al final puntos suspensivos porque son frases sin acabar, ¿vale? Porque el resto lo has de poner tú. Y fijaros que esta historia acaba para algunos bien y para otros acaba mal. En Juan 6, más adelante, sigue diciendo que algunos dijeron verdaderamente, este es el Mesías. Pero de allí no pasó más nada, solo declararon eso. Otros se fueron, pero otros, como los discípulos, se jugaron la vida y no se apartaron de Él. Pienso que en esta multitud hubieron muchas personas que comieron, se saciaron, pero ni siquiera se enteraron que Jesús había estado allí. No se dieron cuenta que estaban viviendo un milagro. Quizás en esta mañana o en otras mañanas, cuando escuchamos la palabra del Señor, no nos damos cuenta que estamos asistiendo a escuchar la palabra del Señor, que quiere un cambio para nuestra vida, que quiere que hoy sea diferente de mañana, porque hoy tengo esperanza, porque hoy tengo a alguien en quien confiar. Así que terminamos esta meditación con una pregunta que Jesús le hizo a aquellos que le seguían y que nos vamos a hacer a nosotros mismos. Le pedimos al Señor que Él bendiga la palabra entregada y que sea una semilla en cada uno de nuestros corazones. Porque conocer a Jesús es creer en Él. Así que yo, ¿quién digo que es Jesús? Y vosotros, ¿quién decís que es Jesús? Que el Señor les bendiga. Gracias.